La civilización helénica de la Grecia antigua se expandió por la península balcánica, las islas del mar Egeo y las costas de la península de Anatolia en la actual Turquía, constituyendo la llamada Helade. Esta se dividió en tres regiones: la septentrional terminada al sur en una línea que une el Golfo de Ambracia con las Termópilas. La central iba desde el complejo Arta Termópila hasta el Golfo de Corinto, y la meridional abarcó el Peloponeso y las islas circundantes. La antigua Grecia se refiere al periodo que abarca desde la Edad Oscura de Grecia, comenzando en 1200 a.C. y la invasión dórica, hasta el año 146 a.C. y la conquista romana de Grecia tras la batalla de Corinto. La historia de la antigua Grecia suele subdividirse en varios periodos según los sucesos políticos, sociales y culturales, los cuales son la Edad Oscura, la época arcaica, el periodo clásico, el periodo helenístico, la Grecia romana y la antigüedad tardía. Antecedentes de la antigua Grecia. En el año 1100 a.C., la destrucción de Troya después de una larga guerra. Troya, ciudad del Asia Menor, es asedida durante 10 años por los griegos hasta que sobrevino la destrucción de Troya. En el año 199 a.C., los romanos deciden declarar la guerra a los macedonios, quienes se habían aliado con Cartago. Lograron vencer a los macedonios al mando de Filipo V en Cinocefalos, Tesalia. Dan libertad a las ciudades griegas, quienes no deberán pagar más tributos. En el año 146 a.C., Grecia se rebela contra los romanos, pero son vencidos por el ejército comandado por Lucio Munio en Leucopetra. Los romanos sitian Corinto y lo arrasan. Grecia se convierte en una provincia romana. Continuará en esta situación hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453 d.C. La economía griega estuvo afectada por su ubicación en el Mediterráneo, zona montañosa, pocas tierras fértiles para el cultivo y fundamentalmente se cultivaba trigo, cebada y la vid para elaborar el vino y el olivo. La ganadería suplantaba las actividades agrícolas, se criaban fundamentalmente cabras y ovejas. Se especializaron en la fabricación de los metales para armamento y artesanías, donde el comercio constituyó sin duda la actividad económica más relevante, con una importante flota que surcaba el Mediterráneo. Los intercambios se realizaban en moneda, fundamentalmente en plata que extraían de las minas. El comercio de la antigua Grecia era libre, en donde el Estado solo controlaba el suministro del grano. Tras la desaparición de la monarquía y la llegada de la polis aristocrática, se produjo un proceso de reconversión de tierras que da lugar a la estenogria, que significa hambre de tierras, pasando del cultivo de cereal a la vid y el olivo. Esto va a provocar un proceso de endeudamiento y abono de la tierra por parte de los pequeños propietarios, incapaces de hacer frente al coste de los nuevos cultivos, que tardan mucho más en ser rentables. También, para su gran crisis, se implantaron nuevos sistemas políticos, como en primer lugar fue la oligarquía y después la tiranía. La colonización supuso ante todo la movilización sistemática de recursos frente a la situación excepcional, por una parte, y por otra el traslado deliberado de población de un lugar a otro. En este momento se desarrolló el concepto de ciudad ideal, convirtiendo las colonias en laboratorios para las nuevas teorías e innovaciones. Autores de la antigua Grecia. Jenofante, 430 a.C. al 355 a.C. Filósofo militar, político e histórico, discípulo de Sócrates. Su pensamiento conocido por sus escritos sobre la cultura e historia de Grecia. El económico es un diálogo socrático que trata de la economía doméstica y la agricultura. Es una de las primeras obras de economía y una fuente importante para el conocimiento de la historia social e intelectual de las Atenas clásicas. Platón, 428 a.C. al 347 a.C. Para Platón, el origen de la ciudad se encuentra en las necesidades humanas y la búsqueda de satisfacción surge la división del trabajo. Describe cómo el origen de la ciudad está forzosamente relacionada a la economía. Aristóteles usó la palabra economía para referirse a la administración de la casa y el hogar. Es el primero en distinguir las diferentes técnicas económicas